Diariamente regresaba a su casa transformada por ese entonces en una especie de templo para la deducción. Subía la angosta escalera hasta llegar a las habitaciones que la casera, la amable señora Hudson, mantenía perfectamente ordenadas. Él se sentía cómodo en su sala, junto a sus preciados objetos, elementos de química, microscopio, su tabaco y su pipa, su violín y su cómodo sillón. Todo Londres sabía que hasta el 221B de Baker Street llegaban hombres y mujeres de toda Inglaterra, así como del resto del planeta, para consultarlo y plantearle sus problemas. Es que allí vivía el detective más famoso del mundo, Sherlock Holmes. La Londres de Holmes no era simplemente una ciudad, sino el centro de un imperio conducido con firmeza por la mujer que le puso su nombre a la época, la reina Victoria. La era victoriana estaba caracterizada por rígidas costumbres públicas, acompañadas por un gran cinismo y una enorme desigualdad social. Sus semillas, arrojadas desde el poder, hicieron florecer en la ciudad un ejército de desposeídos, seres embrutecidos por el alcohol y la intemperie, carcomidos por la desnutrición y las enfermedades. Sin embargo, cierto es que la memoria de Sherlock Holmes no habría perdurado a no ser por su gran amigo, el doctor Watson, quien tomó nota de cada una de las aventuras del detective hasta transcribirlas en su totalidad. E indudablemente ninguno de los dos hubiese tenido la consideración pública de la que gozan si no hubiese existido alguien más. Un hombre que no tuvo un gran suceso ni como médico ni como oftalmólogo, Sir Arthur Conan Doyle. En definitiva, el señor Holmes no es tan original. Se trata sencillamente de una copia de un personaje de carne y hueso, de alguien a quien conocí muy bien, un tal Joseph Bell, médico de la enfermería de Edimburgo. Bell era un hombre notable, física y mentalmente. Enjuto, nervudo, moreno, de rostro afilado y nariz poderosa. Recuerdo sus penetrantes ojos grises, sus hombros angulosos, el andar algo renqueante y la voz aguda y llena de disonancias. Cirujano muy mañoso, su punto fuerte era, sin embargo, el diagnóstico, y no solo de la enfermedad, sino también acertaba al señalar la profesión y el carácter del paciente. Por alguna razón que no he logrado descifrar, me escogió a mí entre el montón de estudiantes que frecuentaban su cátedra para ayudarle en la atención de los pacientes externos. Aquello me permitió estudiar sus métodos de cerca y comprobar que le bastaban unas cuantas ojeadas al paciente para obtener más información que yo con mi andanada de preguntas. A veces obtenía resultados espectaculares, aunque en ocasiones metía la pata. A Bell le interesaban mucho las historias detectivescas. Llegó incluso a hacerme sugerencias, las cuales, debo confesar, no me sirvieron de mucho. Durante muchos años estuvimos en contacto e incluso me prestó su apoyo en Edimburgo cuando me presenté a las elecciones parlamentarias allá por 1901. Estos dichos habrían sido corroborados por Robert Louis Stevenson, que había cursado estudios de medicina junto a Conan Doyle y le escribió preguntando:
¿Es posible que Holmes sea nuestro viejo amigo Joe Bell? Los expertos describen a Conan Doyle como el agente literario de Watson, el hombre que hizo conocer al mundo las historias del sabueso de Baker Street. Otros discrepan, asegurando que Sherlock Holmes jamás existió y que solo se trata de un personaje nacido un domingo de abril de 1886, cuando Conan Doyle terminó de escribir el relato Estudio en Escarlata. En fin, es una polémica que poco importa a las miles de personas que todos los años envían sus cartas hasta la mítica dirección del 221B de Baker Street, consultando al alto y delgado investigador sobre distintos misterios y cómo resolverlos. Estudio en Escarlata, aparecido en el Beaton's Christmas Annual, le dejó a Conan Doyle como ganancia la suma vil, así la llamó Watson al conocer la noticia, de 25 libras, entregando a cambio los derechos de autor, pero le dio el ímpetu para probar su arte de lleno con una novela histórica. Micah Clarke. Contento con este logro, así se lo manifestó a Oscar Wilde cuando se encontraron en una cena en el verano de 1889. Esa noche, los dos escritores recibieron propuestas de publicación. Wilde el encargo de un trabajo conocido luego como El retrato de Dorian Gray. Conan Doyle, por su parte, una nueva aventura de Sherlock Holmes, la cual terminaría llamándose El signo de los cuatro. Arthur Conan Doyle había nacido en Edimburgo, Escocia, el 22 de mayo de 1859. Su familia era de ascendencia irlandesa y su linaje llega hasta la familia Percy, famosa de Northumberland, y de allí a la línea de Plantagenet. Esta influencia se notará años más tarde al utilizar las historias que poblaron su infancia en las novelas históricas. Su padre, Charles Doyle, tenía talento artístico que solo ejerció intermitentemente. Cayó en el alcoholismo y su epilepsia creció hasta hacerse permanente en los años finales de su vida. La educación de Conan Doyle tuvo lugar en casa. A la edad de 9 años fue enviado a la escuela preparatoria jesuítica de Huder. Este tiempo no aparece para el joven Conan Doyle como particularmente feliz, pues el ambiente de la escuela era severo y, según se cuenta, llegó a experimentar castigos físicos. Afortunadamente, su madre se esforzó para conseguir el dinero y lo cambió a otra escuela, Stonyhurst, donde se practicaba una educación más liberal. Durante sus años allí es que Conan Doyle empezó a examinar sus creencias religiosas en serio, y cuando dejó la escuela ya rechazaba firmemente el catolicismo, volviéndose agnóstico. Después de dejar Stonyhurst, Conan Doyle pasó un año con los jesuitas en Falkirk, Austria, antes de volver a Edimburgo para estudiar medicina en la universidad. El 6 de agosto de 1885, Conan Doyle se casó con Louise Hawkins, apodada Tui, cuya pobre salud generaría mucha tristeza a la pareja. Desde 1886, desarrolló un interés en estudios espiritistas debido a algunas reuniones a las que había concurrido en Southsea. Hacia 1890 resuelve que un cambio es necesario en su vida y decide viajar a Viena para especializarse en oftalmología. En la primavera de 1891 regresa a Londres y alquila cuartos en Montague Place. Busca, entre tanto, una oficina en los alrededores donde instalar su consultorio de oculista. Encuentra alojamiento en Wimpole Street. Los pacientes no vinieron, sin embargo, y el consultorio sirvió como estudio para escribir con mucha tranquilidad sin escuchar el sonido del timbre.
Llama Plateada, publicado en 1892, da cuenta de los estudios oftalmológicos del escritor. Trata del hallazgo de un singular instrumento de corte diseñado y adecuado para la cirugía de la catarata, el cual, cubierto de sangre, se encuentra en la mano de un cadáver. Holmes descubrirá que el estilete fue empleado para seccionar con el menor trauma posible los tendones de la pata del caballo Silver Blaze, con objeto de impedir que venciera a sus rivales. En casi todas las aventuras de Sherlock Holmes se advierten rasgos de la profesión del autor. Recordemos que tanto Watson como Conan Doyle eran médicos, y lo mismo ocurre en otros escritos en los que no aparece el conocido detective. No haber sido un médico exitoso fue algo que logró superar. No tener pacientes en su consultorio oftalmológico tampoco lo angustió. Lo único que realmente le molestaba a Arthur Conan Doyle era ese fanfarrón de Sherlock Holmes. ¿Cómo podía un personaje lleno de defectos ser reverenciado por la opinión pública, ser consultado permanentemente por el inspector Lestrade de Scotland Yard e incluso ser citado a los despachos de altos funcionarios para solicitarle colaboración? Al fin y al cabo, Holmes no era más que un misógino, un pedante que podía pasarse días enteros en su cuarto envuelto en nubes de nicotina, a las que aderezaba de tanto en tanto con una pizca de cocaína. Y para colmo, esto sí era demasiado, había que soportar las desafinadas notas de su violín. Yo sabía que el aislamiento y la soledad eran muy necesarios para mi amigo. En esas horas de intensa concentración mental, durante las que sopesaba cada partícula de evidencia, construía teorías alternativas, las confrontaba y tomaba determinaciones. Por consiguiente, me pasé el día en el club y no volví a Baker Street hasta muy tarde. Mi primera impresión cuando abrí la puerta era que había un incendio, porque el cuarto estaba tan lleno de humo que la luz de la lámpara en la mesa estaba manchada. Cuando entré, sin embargo, mis temores se aquietaron porque se trataba de humo de tabaco. A través de la niebla tenía una visión vaga de Holmes, su bata enrollada en un sillón y la pipa de arcilla negra. Holmes, por su parte, escribió una monografía famosa basada en su extenso estudio de la ceniza de tabaco. Encontré ceniza de un cigarro y mis conocimientos en la materia me permiten afirmar que se trata de un cigarro indio. Yo tengo, como usted sabe, cierta atención dedicada a esto y describo en mi monografía cenizas de 140 variedades diferentes de pipas y cigarros. Habiendo encontrado la ceniza, busqué alrededor y encontré la colilla donde él la había arrojado. Era un cigarro indio de la variedad que se fabrica en Rotterdam. En el otoño de 1888, un caso conmovió a Londres. Los asesinatos cometidos por Jack el Destripador. Holmes, inevitablemente, se halló involucrado, analizando durante los 70 días en que se sucedieron los crímenes el verdadero enigma. ¿Cómo lograba el criminal traspasar la gruesa trama que había tejido la policía en la zona del East End londinense? Horas después del asesinato de quien sería la última víctima, los hombres de Scotland Yard se sintieron totalmente derrotados. Atrapar a Jack era imposible. Al ver los rostros de sus mejores oficiales ensombrecidos por el fracaso, Sir Melville Macnaghten ordenó al inspector Athelney Jones
que se reuniera inmediatamente con Holmes y le pidiera su ayuda, y que para tal fin tenía carta blanca. Jones explicó exhaustivamente los detalles de los 5 crímenes ocurridos, incluso aquellos que eran absolutamente reservados. Holmes se mantuvo impasible mientras escuchaba, y al terminar la reunión no dijo nada. Solo se comprometió a tratar de atrapar al culpable. Apenas el hombre de Scotland Yard abandonó Baker Street, Holmes puso manos a la obra y se aprestó para salir a la calle. Watson, quien había seguido atentamente cada detalle, se dispuso a acompañarlo. Pero el buen doctor quedó sorprendido al escuchar a Holmes prohibirle que lo siguiera. Holmes era un maestro del disfraz. Esa habilidad le permitió resolver innumerables casos. El detective se disfrazó de prostituta y recorrió la zona de los crímenes hasta entrar a una de las tabernas que abundaban en el lugar. Allí atrajo la atención de uno de los parroquianos, quien lo siguió hasta un callejón oscuro. La falsa ramera siguió con su actuación hasta que su perseguidor sacó un cuchillo para atacarla. Con determinación, Holmes extrajo de entre sus ropas una reluciente espada. «Suelta el cuchillo, Jack», dijo con voz severa. El atacante reconoció instantáneamente a Holmes y aparentó aceptar la orden. Pero ante un descuido del investigador, lo golpeó con inusitada violencia, dejándolo tendido sin sentido sobre la calle empedrada. Parecía el fin de Holmes, inerme frente al cuchillo de Jack. Entonces sucedió algo inesperado. El doctor Watson, desoyendo las instrucciones de Holmes, había seguido a su amigo todo el tiempo para surgir en ese preciso momento de entre las sombras de la noche y propinar un duro golpe al destripador, que cayó desmayado. Pero la sorpresa mayúscula para todos fue la verdadera identidad de Jack. Se trataba en realidad del inspector Athelney Jones. Holmes había sospechado de él desde el mismo momento en que lo visitó en Baker Street para ofrecerle el caso. Mientras lo escuchaba, el detective dedujo que Jones había tomado cursos de cirugía como parte de su entrenamiento policíaco. Por otra parte, había observado que el despacho del inspector, en pleno centro de Whitechapel, contaba con una puerta trasera que daba a un callejón, una forma de evasión rápida y eficaz para correr desde los lugares donde cometía sus crímenes hacia una guarida insospechable. Holmes agradeció a su compañero con un «extraordinario, mi querido Watson». La respuesta fue un no menos extraordinario «elemental, mi querido Holmes». Conan Doyle llegó a odiar a Holmes. Aquel personaje le había arrebatado el protagonismo, condenándolo a ser un lustroso escritor de aventuras policiales, cuando él merecía otro destino, el de ser recordado como uno de los grandes hombres de la literatura universal. Entonces lo planeó todo. En diciembre de 1893, en complicidad con el perverso doctor James Moriarty, enemigo mortal de Holmes, llevaron al detective hasta Suiza. En el relato titulado El problema final, la emboscada, disfrazada de persecución, arrastró al detective a las cataratas de Reichenbach. Holmes y Moriarty se trabaron en lucha al borde de un resbaloso precipicio. En aquel trágico y fatal combate terminó la vida de ambos. Por fin la gente dejaría de prestar atención al 221B de Baker Street.
La casa estaba ahora vacía. Conan Doyle se había liberado para siempre de quien la habitaba y podía dedicar todo su esfuerzo a escribir obras importantes. Al fin y al cabo, ya había perdido demasiado tiempo en aquel simple detective de folletín. Pero Conan Doyle quedó marcado para siempre. Tal vez no midió las consecuencias ni supo escuchar los consejos de su madre, a quien había escrito en noviembre de 1891 diciéndole: «Pienso en una manera de matar a Holmes. Se lleva de mi mente lo mejor y no puedo soportarlo». Si algo no deseaba Arthur Conan Doyle, es que el mundo lo recordara por su creación de Sherlock Holmes. No quiero ser desagradecido con Holmes, que ha sido para mí un buen amigo en muchas ocasiones. Si a veces he estado a punto de cansarme de él, es porque su personalidad no admite matices. Es una máquina calculadora, y cualquier cosa que se añada a esto no hace sino debilitar el efecto. Por esa época, la tuberculosis que aquejaba a su esposa había desorganizado la vida de la pareja completamente, y los dos resolvieron hacer un viaje, esperando que un invierno en Egipto pudiera servir como cura. En el otoño de 1895 llegan a El Cairo. La ciudad proporciona a Conan Doyle un escenario para el drama del desierto, La tragedia del Corosco, que publicó 3 años después, en 1898. Durante esta visita a Egipto, además, se desató un grave conflicto entre Gran Bretaña y los derviches, en el cual Conan Doyle aprovechó la oportunidad de atestiguar como corresponsal de guerra para la Gaceta de Westminster. Al regresar a Inglaterra, encontró una nueva casa en Hindhead, Surrey, pensando que el aire del campo sería beneficioso para la salud de su esposa. Entretanto, su rendimiento literario continuó constante, y durante este período él escribió varios trabajos, entre los que se cuentan Rodney Stone, una cantidad de historias cortas y un retrato de la era napoleónica, Tío Bernac.